compra de las empresas públicas. Es así donde se produce la ley Dromi, las privatizaciones en el año 89, y a partir del 90, 91, 92 se privatiza todo, ¿no? El petróleo, aerolínea, los trenes, el correo, bueno, los teléfonos, todo, los puertos, todo se privatiza. Y esa deuda sigue manteniendo el dominio sobre las políticas que pueda darse el Estado argentino para cambiar esta situación. Porque no puede ser, ahora el viernes hay que pagar 2.900 millones de dólares. Y otra vez el fondo. Y el fondo que está exigiendo, porque por fuera de la interna y de las candidaturas y lo que ahí va a pasar, bueno, lo que están discutiendo es, y que lo quieren obligar al ministro de Economía a firmar, y a este o a cualquiera, es reducir el déficit fiscal, tomando préstamos nuevamente, una devaluación, que son elementos fundamentales para tener el control absoluto, y monitoreado por el representante de la banca internacional, que es el Fondo Monetario Internacional. No se puede negociar con un banco por la deuda, porque primero tiene que pasar por el Fondo Monetario, que le va a imponer el plan de ajuste. Esta situación genera una situación de dependencia absoluta de la cual es imposible salir, ¿no? Nuestra deuda es de aproximadamente 400.000 millones de dólares, cerca de esa cifra. Imagínense ustedes cómo vamos a pagar eso. Eso es imposible. Ya no hay ni empresas para vender. Directamente van por los bienes, como el litio, como la minería a cielo abierto, como el gas, el petróleo, el agua. Entonces, todo eso es lo que están reclamando el Fondo Monetario Internacional. Ahora, esta deuda fue investigada, o sea, hubo una causa. Alejandro Olmos, que es un historiador, en el año 83 comienza una causa por la deuda externa. Y ahí también Eduardo Basualdo también lo menciona, que de las miles de operaciones que tiene el Banco Central de la República Argentina, 433 operaciones, es decir, el 77,4%, 16.690 millones de dólares, son cuestionables. Bueno, el juez Ballesteros llevó adelante esta causa y hubo un fallo, porque ya no hay que investigarla. Esta deuda ha sido declarada ilegal y fraudulenta, ¿no? Esto quiere decir que no puede ser reconocida. El fallo del juez Ballesteros está resumido también, una parte importante. A mí siempre me llamó la atención de algunas cuestiones ahí, porque fueron citados los presidentes del Banco Central, los directores, y el juez le preguntó, y bueno, ¿dónde quedaban esos registros? Y un presidente, alguien que había sido presidente del Banco Central de esa época, le decía, en un papel lo anotaban. Entonces, no se pudieron probar precisamente estas 433 operaciones, que es el origen. Entonces, el juez Ballesteros, ilegal, ilegítima y fraudulenta, así la calificó en su fallo. El juez Ballesteros envió este fallo salió en el año 2000. El año anterior había fallecido Alejandro Olmos. Este fallo fue enviado a la Cámara, al Congreso de la Nación. Y ahí duerme. Él no procesó a nadie,
nadie ni enjuició, sino que le dio esa facultad a quien corresponde, porque el que debe entender en los temas de la deuda es el Congreso de la Nación, según lo estipula la Constitución. Bueno, no siguió más desde el 2001 y ahora, creo, en el 2001 hubo un informe, nada más, y después nunca más. O sea, nadie se hizo cargo y todos decidieron pagar. Porque bueno, si no, se van a ir del país, nos vamos a quedar sin industria, no vamos a poder importar, siempre el cuco, obviamente, nos van a invadir, se van a quedar con nuestros bienes. Bueno, mientras tanto se quedan con nuestros bienes, de forma es una invasión, y de última es impagable, especialmente para las generaciones jóvenes. No es que un grupo, los que somos hoy, que cohabitamos este país, pero más adelante va a haber otros argentinos, hijos y nietos nuestros, que también van a sufrir estas restricciones como las que ya se están sufriendo ahora. El país prácticamente está casi en default, ¿no? Que es como no pagar la deuda externa. Entonces, ahí se presenta un tema y bueno, hay colectivos de compañeros como la autoconvocatoria por el no pago de la deuda externa y bueno, muchos más y que cuestionan y que se plantean sobre la base de estos datos desconocer este compromiso. Y hay un antecedente histórico muy importante. Ya vamos a San Martín, al general San Martín, de la Redondela. En el año, San Martín hace la campaña a Chile, luego al Alto Perú. Bueno, cuando él era protector del Perú, después de 1821, y ya en el año 1822, y ya de que había declarado la independencia, a pesar de que la zona donde está el Alto Perú todavía no había sido recuperada, liberada, eso va a ser en 1825, España le hace un reclamo a San Martín como protector del Perú, de la deuda que tenía el Perú con España. Y bueno, y ahí formula su teoría San Martín, decía que no se puede considerar legítima una deuda que va contra los intereses del pueblo, que fue contraída en contra de los intereses del pueblo. Bueno, eso es un antecedente, hay libros sobre eso, investigadores, y que muestran claramente cómo es necesario enfrentar este problema. Y si tengo que cerrar y no quiero olvidarme de alguna cosa. Principalmente la construcción que debemos hacer de todo este análisis. Nosotros estamos trabajando también con un grupo de compañeras y compañeros en el tema de buscar el tema de los desaparecidos, nuestros compañeros y compañeras, ¿no? Tener una identidad, no a partir del día en que lo secuestraron o lo asesinaron, sino la parte anterior, cuáles eran sus convicciones, dónde militaba, cómo construía su militancia en cada lugar, su militancia social y su militancia política. Especialmente en grandes empresas, pero esto también pasó en el norte, en todo el país, donde los compañeros eran esos los secuestrados. Y uno cuando lo va haciendo, nosotros vamos haciendo los listados de los compañeros, la función que tenían, si eran delegados, militantes de base, en las empresas, si militaban en tal o cual tendencia política, o si era una militancia sindical nada más, pero estaban todos englobados, estigmatizados por el poder. Y esto nos tiene que demostrar cómo estos grupos económicos hicieron un genocidio para reestructurar la sociedad argentina. Entonces, esa idea que subyacía de que, bueno, uno nacía, iba a la escuela, seguía estudiando, o si no trabajaba, y después de tantos años se casaba, tenía hijos, llegaba, se jubilaba y se moría. Ese era el ciclo de la vida, sí. Ya estaba internalizado en la mentalidad. Bueno, ese circuito se terminó. No existe más. No hay empresas, porque los trabajos son fragmentados, son prácticamente tercerizados, no hay aporte, no hay nada. Hay una regresión absoluta que es necesario revertir. Bueno, agradezco también, Victoria, un placer, y a ustedes también.
ustedes están escuchando también. Y bueno, seguimos. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchísimas